Grupo número 7, vamos a hacer la guía autónoma 1. Mi nombre es Christopher Álava. Daniela Villauri. Kevin López. Denis Jiménez. A continuación vamos a hacer los ejercicios. Fue el problema 1 en que definían la aceleración de la partícula en una expresión y que se había determinado experimentalmente que la velocidad inicial es 15 metros por segundo, 0.6, y la velocidad final es 9 metros por segundo con una distancia de 1.2 metros. ¿Qué es lo que hicimos primero? Pues saber que la aceleración es de velocidad, derivada de la velocidad sobre la derivada del tiempo, pero vemos que acá teníamos una expresión en posición, entonces añadimos posición en ambos lugares y nos resulta que es derivada de posición sobre tiempo es velocidad. Lo que tenemos aquí, entonces queda con derivada de velocidad. Podemos poner, ahí hacemos las integrales, integramos los valores finales menos iniciales, finales el 9 y el inicial el 15, y acá también hacemos lo mismo con respecto a posición. Integramos, la velocidad se hace velocidad al cuadrado dividido para 2 menos la velocidad inicial y al cuadrado dividido para 2. Como está abajo x, 1 sobre x, la integral de 1 sobre x sabemos que es logaritmo natural, entonces ahí ponemos los respectivos valores de final menos inicial y vemos que es una resta. Entonces podemos dividirla, la transformamos en una división, sacamos los valores de aquí, nos sale 144 y acá el logaritmo natural es 0,69. Como tenemos 2 aquí, lo multiplicamos por 2 y se nos va estos 2 de aquí. Nos da 144 y al multiplicar 0,69 por 2 es 1.38. Y 144 dividido para 1.38 nos da 104.34, que ese sería el valor de K. Luego en el segundo ejercicio, que es el B, nos pide la misma fórmula, la integral, en la cual la velocidad, la posición final va a ser 1.5 y nos piden la rapidez. Entonces nos hacemos la rapidez, nuestra velocidad inicial, utilizamos la misma fórmula, B de B igual a la posición final, que es 1.5, 1.2 menos kx de x. Entonces aquí nomás ponemos velocidad al cuadrado dividido para 2 y esto nos da que la velocidad inicial, esta era 15, sabiendo que era 225 para 2 igual a menos k logaritmo natural de la partícula inicial 1.5, 1.2. Aquí una corrección, este es 9 porque es de 1.2. Hacemos la respectiva corrección, que es 81, porque le damos al cuadrado, esto nos va a quedar b cuadrado dividido para 2 menos 40.5, igual sabemos el valor de k, que es 104.34, y el logaritmo lo sacamos ahorita, 1.2, 0.22, 0.22, seguimos aquí, dividido para 2, 22.9, con un menos que está aquí, que no podemos olvidarlo, y al pasarlo tenemos más, 40.5, 9, y nos va a dar 17.6, pero eso no es la velocidad todavía, 7.6, entonces hay que multiplicarlo por 2 y sacarle la raíz. La multiplicamos por 2, 17.6 por 2, y sacamos raíz de 35.2. Sería 5.9 metros por segundo, porque estamos hablando de velocidad. Ese sería el literal B. Ya. Nos pide la posición de la partícula con la velocidad, cuando la velocidad es 0, entonces nuestra velocidad final va a ser igual a 0. Usamos la misma expresión de Nantes, nuestra velocidad inicial será 9 y nuestra posición, que la vamos a saber cuánto es final. Sabemos que si ponemos esto, el 0, en la expresión de aquí nos va a dar 0, entonces ya de una lo ponemos. Nos concentramos en la velocidad 9, que sería 9 al cuadrado, 81 dividido para 2. Acá lo que vamos a hacer es integrar.
integramos 1 sobre x, porque la k es constante, la sacamos, 104,34, y al restar logaritmo natural de x final menos inicial, nos va a quedar una división, propiedades del logaritmo. Entonces, cuando tenemos dos signos menos, vemos que es una multiplicación y podemos simplificar esos signos menos. Este 81 dividido para 2 nos va a dar 40.5, y este 104 lo vamos a pasar al denominador para poder dividirlo. ¿Cómo sacamos este logaritmo natural para obtener nuestra x? Poniendo simplemente Euler, elevamos todo al Euler, esto se va, nos queda x, y entonces Euler a 0.38 nos queda 1.46 por 1.2, que nos va a quedar 1.75 metros. Gracias. Hacer ejercicio. El siguiente problema dice que se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una velocidad de 20 metros sobre segundo desde la azotea de un edificio a 50 metros de altura. Entonces la pelota de Max dice es empujada por un viento produciendo un movimiento horizontal con aceleración constante de 2 metros sobre segundo. Entonces nos piden que hallemos tres cosas, ¿no? Entonces la distancia horizontal entre los puntos de lanzamiento y de impacto, la altura máxima y sus respectivas componentes tangenciales y normales de la aceleración. Entonces, para poder hacer el inciso A, necesitamos o haremos uso de las ecuaciones dadas en MRV, que es movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿ya? Y necesitamos, en este caso, dos de ellas, una está para el eje X y la otra en el eje Y. Ya, en este caso, usamos en el eje Y justamente para poder determinar el tiempo. ¿Ya? Entonces planteamos nuestra ecuación que está dada por la velocidad. La posición final va a ser igual a la posición inicial más velocidad en Y por el tiempo más la gravedad dividido para 2 por el tiempo al cuadrado. Entonces reemplazamos los datos que ya tenemos y se nos forma una cuadrática. Al resolver esta vamos a tener dos tiempos. Y entonces, uno positivo y uno negativo debido a la raíz que esta tiene. Y entonces vamos a solucionar el positivo, ¿ya? Porque no existen tiempos negativos. ¿Ya? Entonces con este tiempo que obtenemos en esta ecuación, orientada en el eje Y, nos va a servir para nosotros poder encontrar el desplazamiento que ha tenido entre estas dos posiciones, ¿ya? Como en el eje X no tenemos velocidad, entonces se hace cero, entonces nos quedamos con la aceleración media del tiempo al cuadrado. Entonces usamos la aceleración que nos da el enunciado, que es producida por el viento, reemplazamos datos y encontramos nuestro desplazamiento total, haciendo uso del tiempo que hallamos en el ejercicio anterior, ¿ya? Y encontramos que es 33.64. Esto solamente en el apartado A. Ahora, para nosotros hallar la altura, nuevamente hacemos uso de estas ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado, y hay una de estas nos menciona que para encontrar la altura máxima está dada en 2 veces la velocidad inicial elevada al cuadrado sobre la gravedad por tiempo. No, la gravedad, 2 veces la gravedad. Entonces, como ya tenemos nuestros datos, lo que hacemos es solamente reemplazar. Nuestra velocidad inicial orientada en Y es 20 y la gravedad en este caso estamos usando de 9.8. Entonces, haciendo uso de nuestra calculadora, y podemos observar que nuestro resultado es 20,40 metros, ¿ya? Eso es desde el tiempo que es lanzado, pero nos piden la altura máxima, entonces debemos sumarles desde nuestra posición inicial, que es 50, más la que obtuvimos. Entonces sería 50 más 20,40, eso nos daría un total de 70,40 metros. Ahora en el inciso C, donde mencionan las componentes tangenciales y normales, bueno, en este caso, nosotros, como vamos a notarnos, una aceleración es debido al aire y la otra es la aceleración, ¿ya? Entonces, una está en 2 metros sobre segundo y la otra está en 9,8, una en X y la otra en Y.
Entonces, para poder nosotros encontrar las aceleraciones tangenciales y las normales, aquí en la parte baja se encuentra planteada. Nosotros vamos a citar la aceleración, el módulo de la aceleración, multiplicando con el coseno de los respectivos ángulos, como se menciona o como se puede ver en este gráfico. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesitamos? Lo único que hacemos es sacar el módulo entre estas dos aceleraciones y encontramos que es 10.2. Y en cuanto a los ángulos que necesitamos aquí, bueno, nosotros con una relación con tangente podemos hallar el ángulo 1 que necesitamos, y el ángulo que necesitamos está por las velocidades. Como las velocidades en el eje X es 0, entonces el arco tangente en este caso va a ser 0. Y nuestra tangente, en cambio, acá, dada por velocidades, da un total de 11.31. Entonces, ya teniendo estos datos, lo único que hacemos es reemplazarla en nuestras ecuaciones de aceleración tangencial y de aceleración normal. Entonces, 10,2 por coseno de 11.31 nos da un total de 10. Y de la misma manera hacemos con la aceleración normal, que ahora está dada por la aceleración por el seno del ángulo, y nos da un total de 2 metros sobre segundo. Y así estarían respondidas nuestras 3 preguntas de este ejercicio. Una rueda de 50 centímetros de diámetro tarda 10 segundos en adquirir una velocidad constante de 360 revoluciones por minuto. Entonces nos pide ayer 3 cosas. Primer literal, determinar la aceleración angular del movimiento. Para eso, las 360 revoluciones por minuto las vamos a convertir en radianes sobre segundo, que es la velocidad angular. Entonces la aceleración angular es la variación de la velocidad angular dividido para la variación del tiempo. Entonces W final es 12 pi radianes sobre segundo menos la velocidad angular, que es 0, dividido por el tiempo, que es 10 segundos, y nos da como resultado 1,2 pi radianes sobre segundo al cuadrado. El literal número 2 dice: cuando la rueda alcanza la velocidad anterior, ¿cuál es la velocidad lineal de un punto en la periferia? Entonces la velocidad lineal, o también conocida velocidad tangencial, es la velocidad igual a la velocidad. La velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Entonces reemplazamos los datos, que es 1,2 pi por 0,25, nos da como resultado la velocidad tangencial o lineal 9,42 metros sobre segundo. El literal número 6 dice: determinar la aceleración centrípeta que posee la rueda a los 5 segundos. Entonces hay que primero hallar el desplazamiento de la rueda a los 10 segundos, que es 120 pi. Como ya tenemos el desplazamiento, ahora vamos a buscar la velocidad angular en los 5 segundos, para así reemplazar la aceleración centrípeta y obtener el resultado. Entonces, el desplazamiento a los 5 segundos es 120 pi igual a velocidad angular por los 5. Despejamos y nos da como resultado 24 pi radianes sobre segundo. Entonces, esta velocidad angular la reemplazamos acá en la aceleración centrípeta y tenemos 24 pi elevado al cuadrado por el radio, que es 0,25 metros. Entonces la aceleración centrípeta nos da este resultado. Continuando con la sección de ejercicios, el problema número 4 nos dice que un avión vuela desde un punto A un punto B que se encuentra a 300 kilómetros de distancia en la dirección este. El viento sopla a 30 grados en dirección del sureste, con una velocidad de 80 kilómetros por hora. Si la velocidad del avión es de 600 km por hora, determinar el tiempo de vuelo del avión entre las dos localidades. En primer lugar tenemos los datos que nos dicen que la distancia entre el punto A y el punto B son de 300 km por hora, que una velocidad del viento está en una posición sureste, que sabemos que cuando está por medio de los vectores, por medio de la posición sería los 30 grados centígrados en posición del sur, y luego en posición del este, que serían los 30 grados que están aquí. Y luego la velocidad de 80 kilómetros del viento, que es la que está aquí, planteada. Y la velocidad del avión, que está a 600 kilómetros por hora. Entonces, planteando, aquí viendo su posición respecto solo a su velocidad, las velocidades del avión son 600 kilómetros por hora al este, y la del viento
a 30 grados del sureste, que está aquí exactamente. Listo. Como sabemos aquí, podríamos determinar que sería, podríamos descomponer esta velocidad en sus componentes en X y en Y. Entonces, descomponiendo esto, sabemos que la velocidad en X sería 80 cosenos de 60 grados y la velocidad en Y menos 80 seno de 60 grados, porque aquí también tenemos 60 que está aquí completando. Entonces, ¿y por qué aquí negativo? Porque sabemos que todo es sin tacos, entonces aquí va a ser positivo y el signo en seno va a ser negativo. Entonces necesitamos calcular la velocidad que nos hace falta, es decir, la suma de estas dos velocidades, de las dos componentes en X, nos va a dar el tiempo, porque es un movimiento rectilíneo uniforme, que sería tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Sabemos que la distancia ya la tenemos, que son los 3000 kilómetros. Nos falta obtener esta velocidad, que lo vamos a obtener por medio de la suma de las velocidades en componentes de las dos componentes en X, que la de aquí de 300 kilómetros ya lo contamos y solamente reemplazamos la que nos falta, que sería esta, que nos queda, y aplicando ya con la calculadora la velocidad final en X sería esta, 640 kilómetros por hora, y venimos y reemplazamos acá en nuestra fórmula, y ahí ya nomás dividimos y el tiempo sería esto. Gracias. Ya.